Bueno, en esa presentación vamos a ver unos conceptos generales que se refieren al movimiento de los fluidos en cualquier tipo de conducto. Entonces, un concepto importante es el de la energía total del agua, o lo que llamaremos la carga hidráulica. En otros países usan la traducción literal del inglés, de waterhead, que como en Colombia, donde usan la cabeza hidráulica. Pero bueno, más comúnmente se habla de carga hidráulica. Entonces, esa carga hidráulica o energía total del líquido consta de tres componentes: la energía cinética, que se debe a la velocidad del fluido; la energía potencial o gravitacional, que se debe a la altitud a la cual se encuentra; y la energía de presión, que es la energía que un fluido contiene debido a su presión. Entonces, lo que vemos ahí en esa gráfica es la suma de esos tres componentes. Obviamente, si la velocidad es nula, si el fluido está en reposo, o si la velocidad es muy baja, despreciable, como muchas veces ocurre en el agua subterránea, entonces nos quedan solamente dos componentes: la energía potencial y la energía de presión. Entonces, sobre una vertical, como lo vemos en el gráfico de la izquierda, la energía total es constante. Si Z es más pequeño, entonces W, la energía de presión, es mayor. Y si Z es más grande, entonces W, la energía de presión, es menor. Pero la suma es constante sobre una vertical, lo que se conoce como una distribución hidrostática de presión. Entonces, el principio fundamental de la hidráulica en lo que se refiere al movimiento del agua es que el agua siempre, pero siempre, se va a mover de mayor carga a menor carga hidráulica. Siempre se debe considerar la carga hidráulica, la energía total, y no solamente la presión. La presión no se mueve, el agua no se mueve de mayor a menor presión, el agua se mueve de mayor a menor carga hidráulica, de mayor energía a menor energía. Es lo que vemos en el principio de los vasos comunicantes. Si el vaso de la izquierda, S1, tiene un nivel mayor que el vaso de la derecha, S2, entonces se va a establecer un flujo entre el vaso 1 y el vaso 2 hasta que los niveles se equilibren. En la naturaleza siempre se busca minimizar el gasto energético, es decir, la energía. Y el estado que tiene el nivel energético menor es el equilibrio. Entonces siempre el agua va a buscar un equilibrio fluyendo del mayor nivel energético, es decir, de la mayor carga hidráulica a la menor carga hidráulica. Entonces eso nos lleva a la ecuación de Bernoulli. Bernoulli fue un físico suizo, matemático también, que en el año 1738 publicó un tratado de hidrodinámica. Él expresa que para un fluido ideal, es decir, sin viscosidad, donde no hay fuerzas de fricción por rozamiento con el conducto, en un conducto cerrado la energía del fluido se mantiene constante. Entonces la suma de la cinética más la potencial más la presión es constante. Lo podemos escribir en forma como lo ven arriba, que V cuadrado por Rho sobre 2 más P más Rho Gz es una constante, o si lo expresamos en metros de columna de agua y dividimos todo por el peso específico del agua, tendremos que P sobre Rho G más Z más V cuadrado sobre 2 es una constante. En un fluido real, obviamente, la viscosidad no es nula, entonces hay pérdidas de fricción o pérdidas de energía por fricción. También puede haber otro tipo de pérdida de energía por cambio geométrico, cambio de rugosidad, etc. Entonces la ecuación de Bernoulli entre dos secciones, 1 y 2, la podemos escribir como vemos en esta ecuación, que en el término a la derecha viene un delta H, que es la pérdida de energía entre la sección 1 y 2, que sea por fricción o por otra razón. Esa ecuación es fundamental
para ver el movimiento del agua en una tubería, por ejemplo. Entonces lo vemos aquí en esta figura. La energía entre los dos puntos se conserva tomando en cuenta la pérdida de energía por fricción entre la sección 1 y la sección 2. La línea amarilla representa entonces la carga total y la línea verde va a ser la línea piezométrica, es decir, la línea que une los puntos de igual carga manométrica, presión manométrica entre la sección 1 y la sección 2. Entonces, la energía total en la sección 1 otra vez va a ser igual a la energía total en la sección 2, es decir, carga de presión más carga gravitacional más carga de velocidad. Y la diferencia entre los dos va a ser las pérdidas de energía entre los dos puntos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde en la sección 1 tenemos una bomba. ¿Qué va a hacer la bomba? La bomba aumenta la carga manométrica, la energía total del agua en la sección 1. Entonces tenemos que en la sección 1 la carga total va a ser la carga hidráulica más esa carga de impulsión de la bomba es igual a la carga en la sección 2 más las pérdidas por fricción que existen entre las dos secciones.